grabar la clase. Bueno, entonces, la idea de la clase entonces es mostrarles más o menos qué es lo que tienen que hacer en el segundo trabajo práctico integrador, el trabajo práctico integrador número 2, que tiene que ver con el esquema que estábamos realizando, o sea que lo vamos a hacer a partir del esquema. ¿Por qué? Porque básicamente consiste en definir cada uno de los elementos de la parte de hardware que aparecen en el esquema. O sea, la idea es definir lo que es una PC, ilustrarlo, definir qué es una tablet, ilustrarlo, definir qué es una Mac, ilustrarlo, y así sucesivamente, mouse, teclado, escáner, cada uno de los elementos que encontramos en el hardware, hacer una definición y una ilustración, ¿sí? Bueno, entonces, voy a compartirles la pantalla, como para que vayamos viendo. Entonces, mi idea de la clase de hoy es básicamente ayudarlos a ver cómo podrían organizar esa información, porque es bastante lo que hay que definir, son muchos los conceptos, y cómo hacer para que nos queden organizados y prolijos, ¿de acuerdo? Bueno, acá está el esquema. Lo que vamos a trabajar en este primer trabajo práctico, o sea, relacionado con esto, es la parte de hardware, ¿sí? Estos tres conceptos los vamos a saltear, no necesitan definirlos. PC, Macintosh y ARM, que son lo que tiene que ver con las arquitecturas y las plataformas. Si lo quieren saltear, pueden saltearlo. Vamos a empezar a trabajar desde acá. O sea, vamos a definir qué es hardware, y después vamos a trabajar como títulos en los dispositivos informáticos. Vamos a definir cada uno individualmente de estos que hay acá, que son como 12, o sea que son bastantes, ¿sí? Después vamos a ir a CPU, ¿sí? Como título, y vamos a definir cada uno de los, e ilustrar también cada uno de los elementos que tenemos acá en el CPU. Y por último vamos a trabajar con los periféricos, vamos a hacer como subtítulos de periféricos de entrada, periféricos de salida, y periférico de entrada-salida, y ahí vamos a definir otra vez cada uno individualmente de los elementos que están escritos en el esquema, ¿sí? Es largo el trabajo, van a ser varias hojas, pero es cortito porque las definiciones no van a... O sea, las definiciones que yo le pido no es que tengan una definición de 10, 15 renglones de cada cosa. Aunque sean 2 o 3 renglones que me definan qué es un teclado, o sea, ¿qué van a decir de lo que es un teclado? Es un dispositivo de entrada que permite ingresar letras, números, caracteres al sistema, a la computadora. No hay mucho para decir, ¿sí? Con una definición de 2 o 3 renglones de cada uno, copiada y pegada de Wikipedia o de donde sea, alcanza. ¿Se entiende? ¿Todo entiende? Entonces, después no me vengan con que se comen la mitad. Hay que hacer hardware, definir, ¿sí? Poner como título dispositivo informático, definir cada uno de los 12 dispositivos que están nombrados, poner CPU como título, definir cada uno de los 6 elementos que están nombrados del CPU, después trabajar con periférico y definir de entrada cada uno de los de entrada, de salida cada uno de los de salida, de entrada de salida vamos a poner otra vez un subtítulo, almacenamiento, y definimos cada uno de los de almacenamiento, y de comunicación, cada uno de los de comunicación que están nombrados. ¿Se entiende? Son muchos. Calculo que el trabajo les va a llevar 7 u 8 páginas, pero no es que no tienen que escribir prácticamente nada, así que no sería tan complejo. Profe, Sí. hay algunos que están diciendo que no les acepta la contraseña y hay otros que dijeron que los aceptes. Ahí hay uno que lo admití, que me apareció. La contraseña es la misma, no puede ser que no te la acepte porque es la misma. Mandé la contraseña al grupo, tienen que copiar y pegar. Exacto. Daya puso eso y Rocío también, que no les acepta la contraseña. Están escribiendo algo mal porque se los tienen que aceptar si es la misma que usaron ustedes. ¿Que prueben de vuelta? Ahí acepte a alguien, no sé a quién. Bueno, sigo. Bueno, entonces, ¿se entendió lo que hay que hacer básicamente o qué es lo que hay que definir? Todo. Sí. Todo lo de hardware. Bien. Sí, profe, sí. ¿Cómo pueden trabajar? Ustedes podrían ir escribiendo y descargando de alguna cosa, o lo que pueden hacer, ¿cómo trabajaría yo si tengo que hacerlo yo? Yo por un lado iría escribiendo, bueno, escribiría todos los conceptos en el Word, uno debajo del otro, qué sé yo, empezando de acá, empiezo de arriba, empiezo hardware, el título dispositivo, pongo PC, y así, todo uno debajo del otro. Por ejemplo, los 12 dispositivos, PC, All-in-One, Notebook, uno debajo del otro, y lo que hago, voy haciendo por un lado, voy buscando los conceptos y los pego. Busco el concepto de PC y lo pego al lado abajo de PC. Busco el de All-in-One, lo pego abajo de All-in-One, y lo voy organizando los textos.
Una vez que tengo los textos descargados, me pondría a buscar imágenes, ¿sí? Para buscar imágenes también las pueden ir buscando de a una y pegándola en el Word, o si no, lo que pueden hacer es crear una carpeta y van guardando imágenes de cada una de las cosas, qué sé yo. Se van, por ejemplo, a Google, ¿sí? Buscan, por ejemplo, la imagen de una PC y supongamos que eligen esta, ¿sí? Abrimos la imagen, ¿sí? Y cuando ya vemos que tiene un tamaño más o menos aceptable, ahí le ponemos guardar imagen y la guardamos en alguna carpeta. No sé, por ejemplo, podemos crear una carpeta nueva acá. Podemos crear una carpeta nueva que se llame, vamos a ponerla acá, en el escritorio, que se llame, por ejemplo, Trabajo Práctico 2. Y adentro vamos a guardar, creamos la carpeta y ahí le ponemos la imagen y le ponemos el nombre de lo que es la imagen para encontrarla más fácil después. Entonces le ponemos, por ejemplo, PC, ¿sí? Después vamos y buscamos, no sé, volvemos acá y buscamos, por ejemplo, Smartwatch, creo que estaba. Smartwatch, por ejemplo. Buscamos una imagen que nos guste. Por ejemplo, traten de que no sean de Mercado Libre porque no se la va a dejar guardar las imágenes, me parece. Por ejemplo, elijo este, para elegir uno cualquiera. Voy acá, botón derecho, guardar como, y le pongo de nombre, en vez de todo el chorizo que le ponga cualquier cosa, le pongo Smartwatch. Entonces es más fácil que después yo encuentre las imágenes que guardé para cada dispositivo, ¿se entiende? Bueno, una recomendación, gurises, para que si ustedes quieren que quede prolijo, elijan imágenes que tienen fondo blanco transparente. ¿Qué quiero decir? No elijan una imagen así, o sea, si están trabajando con imágenes que tienen fondo blanco, que no se nota el fondo, traten de no mezclarlas con imágenes donde sí tienen un fondo, como en este caso, porque va a quedar feo. O sea, o trabajen todas imágenes con fondo, para que sean todas rectangulares, o lo que es más lindo, trabajen con imágenes que tienen fondo blanco, entonces parece que no tienen fondo, ¿sí? ¿Se entendió? Ahí está Rocío. Sí. Bien, bueno, entonces, una vez que... hola Rocío. Bueno, entonces, una vez que descargan las imágenes, después, sí, yo voy a cerrar esto, así me va ocupando menos memoria en mi máquina. Ahí está Juan. Hola Juan. Bueno, entonces después, una vez que ustedes tienen las imágenes guardadas y tienen los textos copiados, pueden armar algo. Por ejemplo, yo ya había armado algo previamente que había sacado de otro trabajo, pueden hacer algo así, ¿me entienden? Entonces tienen la PC, una pequeña definición de lo que es PC y ponen una imagen, ¿sí? Esto lo estoy por ahora sin darle formato, o sea, le estoy poniendo una cosa debajo de la otra. Pongo notebook, defino, pego la notebook, netbook, defino, pego la netbook, y así sucesivamente con todos los conceptos, ¿sí? Una vez que se acabaron los dispositivos informáticos, pasamos a la parte de CPU y definimos procesador, placa madre, todo eso. Una vez que terminamos con todo lo de CPU, ponemos el título periférico, subtítulo periférico de entrada, definimos los periféricos de entrada, ¿sí? Van a ser bastantes, ¿sí? Bueno, la cuestión es cómo lo organizamos acá para que esto quede estéticamente bien. Esto así como está acá es horrible, espantoso e inusable. No quiero ver ningún trabajo así. O sea, esto así, el coso así definido y la imagen abajo, horrible. La mínimo es ponerlo al medio, como mínimo. Pero bueno, ¿cómo podemos trabajar? Hay varias formas de organizar esto para que ocupe, primero, menos espacio y segundo, quede más prolijo y quede más lindo, ¿sí? Una de las formas, la que yo menos recomendaría, pero que podríamos trabajar, como podríamos hacerlo, sería directamente agarrar la imagen y dentro de formato acá, una vez que selecciono una imagen, ajustarla al texto, por ejemplo, cuadrado, entonces yo podría desplazar la imagen al costadito de la definición, por ejemplo, ¿sí? Y después tendría que separar un poquito para que no me quede encimado, y lo mismo podría ir haciendo con, vamos a poner cuadrado también, con cada una de las cosas. Por ejemplo, este lo podría poner de este lado,
Y así poder ir definiendo cada uno de los objetos de una manera, ¿sí? Vamos acá de vuelta, yo voy a hacer 2 o 3 nomás para que vean cómo queda, y después probamos con otra forma de hacerlo. Me aparece la barrita acá arriba y no me deja trabajar. Aparece la barra del zoom y no me deja seleccionar las cosas. Cuadrado, vamos a poner este de este lado. ¿Se entiende? Una cosa también tengan en cuenta, traten de que las imágenes no se sobresalgan por ahí desde los márgenes, ¿sí? No pongan imágenes, o sea, no pongan esta imagen acá. Acá no, para este lado. Esto queda espantoso, buenísimo. O sea, eso queda horrible, ¿sí? Traten de mantener más o menos la línea de lo que sean los márgenes, ¿sí? Bueno, ahí voy a cambiar una más de formato, ajuste de texto, lo pongo cuadrado para que se alinee de forma cuadrada con el texto, y ahí fíjense que sería una forma en que yo ya, una cosa que me olvidé de hacer es poner los textos justificados. Vamos a justificar todo. Fíjense, esto sería una forma de poner esto. Por supuesto, ustedes pueden trabajar los títulos, pueden poner los textos estos con colores, desde ya, pueden ponerlo rojo, azul, verde, lo que ustedes quieran. Y ahí tendríamos una forma que a mí no me gusta demasiado, pero que más o menos organizada de poner los textos con las imágenes, ¿sí? El problema de esta forma es que, como los textos son muy cortitos, es como que las imágenes, como que queda mucho espacio en blanco, porque las imágenes como que se sobreponen, se pisan con el texto, ¿sí? Y no tengo como una definición clara, o una separación clara entre uno y otro, ¿sí? ¿Me entienden o estoy hablando en chino? Sí, sí, se entiende. Bueno, Sí, sí, está bien. perfecto. Bueno, entonces, voy a volver para atrás hasta dejarlo como estaba al principio. Hay otra forma de trabajar que no sé si ustedes han usado alguna vez en Word, que creo que yo no se lo expliqué, pero bueno, tampoco es algo que no puedan hacer. Hay otra forma de trabajar que sería usando tablas. Y ustedes dicen, ¿cómo una tabla? Sí, usando una tabla para poner, por ejemplo, en una celda la definición y en otra celda las imágenes. Entonces con eso nos permite que quede más alineadito y le podemos poner hasta colores de fondo mucho más prolijo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Lo de las tablas podrían ser varias opciones. Yo he visto trabajos donde han hecho, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con uno que no me parece el mejor, pero que se podría hacer. Podría ser, para insertar tabla vamos a insertar tabla. Y acá lo que me importa es la cantidad de columnas, porque la cantidad de filas después le agrego para abajo. Pero vamos a poner que yo le pongo 4 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces supongamos que acá, en la primera columna, yo voy a poner el dispositivo, por ejemplo PC. En la columna del medio voy a poner la definición. Y en la columna de la derecha voy a poner la imagen, ¿sí? Obviamente ahora lo que voy a hacer es achicar la columna de la izquierda porque es la que menos espacio necesito. Vamos a achicar un poquito la última de todas y dejamos más grande esta, ¿sí? Entonces esto nos permite que, por ejemplo, ahora seleccionamos la tabla y le ponemos que en la tabla tiene, además de la alineación horizontal, que es izquierda, derecha, central, justificado, tiene una alineación que tiene que ver acá, si vamos a presentación de la tabla, podemos hacer que se escriba a la mitad de la tabla, o sea, también alinearlo verticalmente. Entonces, por ejemplo, esto nos permite que nosotros pongamos el texto a la mitad de la tabla. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí. Entonces, podríamos hacer, un ejemplo podría ser esto. Ponemos así, por ejemplo, lo podemos poner centrado esto, y ahí tendríamos un texto. Después, por supuesto, nosotros, y lo mismo podríamos hacer, voy a hacer 2 para que se vea, ¿sí? Vamos a borrar esto. ¿Me entienden? Y acá lo que tiene de bueno es que, como está dentro de una celda, yo puedo centrar la imagen, ahí está, ahí yo puedo centrar la imagen y puedo centrar esta y ya me aseguro de que queda en el medio, ¿ven? Y después lo que pueden hacer con esto es trabajar con colores. Por ejemplo, vamos a poner un último más, para que quede, para que se vea. Otra. Hola. ¿A quién habló? Sí, era Nico, no sé qué está haciendo ahí, está paviando. Bueno, fíjense
Ahora, lo que podríamos hacer nosotros, por ejemplo, acá, vamos a poner esto al centro, vamos a centrar esto, para que quede al medio, ¿sí? Incluso no necesitaríamos los 2 puntos en estos casos, porque no tiene, medio que no tiene sentido, ¿sí? Y podríamos trabajar un poco con el formato de la tabla. Fíjense, por ejemplo, la tabla le podemos poner fondo, borde, etcétera, ¿sí? Vamos a suponer, fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que yo agarro la tabla, me voy a la parte de bordes y sombreado y le puedo poner bordes, por ejemplo. Le puedo poner un borde. Supongamos que trabajamos con un color verde, por ejemplo, un verde oscuro. Le puedo poner, por ejemplo, un borde más gruesito afuera. Y le puedo poner un borde un poquito más fino del lado de adentro, por ejemplo. ¿Sí? E incluso ahora podría, por ejemplo, agarrar y a esta columna le podría poner, por ejemplo, un fondo de color verde un poquito más claro que la línea. Y supongamos a este, tirando una idea, ¿no? Uno un poquito más claro todavía. ¿Ven? Y fíjense que esto queda mucho más presentable que lo que habíamos hecho en el caso anterior de alinear las imágenes a los costados, ¿sí? No le pongo fondo a esta columna, o sea, no le conviene ponerle fondo a esta columna porque va a pasar esto, ¿ven? Se tapa. Conviene que esa columna, como las imágenes tienen un fondo blanco, que la columna esa quede de color blanco, ¿se entiende? ¿Lo ven? Sí. Sí. Sí, Buenísimo. Esa sería otra forma de organizarlo. Después, por supuesto, pueden cambiar el orden, o sea, podríamos haber puesto las imágenes a la izquierda, después el nombre, y a la derecha poner o sea, cambiar esto de lugar. Podríamos haber puesto, por ejemplo, la imagen, o sea, no va a coincidir con esta tabla, pero a ver, por ejemplo, no va a quedar bien en esta tabla, pero a ver, vamos a copiar la tabla entera, la pego acá para que tengan idea de lo que yo digo. Vamos a borrar esta columna, y esta también. Podríamos haber organizado esto de una manera distinta, podríamos haber puesto el texto acá, perdón, la imagen ahí, el texto último, el nombre de la PC al medio, ¿sí? Y cambiando los tamaños de esto. Podríamos haber hecho algo así, por ejemplo, es otra forma, ¿sí? Y le cambiamos, no sé, por ejemplo a esto le ponemos distintos los fondos de vuelta para que se parezca al anterior. ¿Ven? Tranquilamente, y bueno, a este le vamos a poner sin fondo. ¿Se entiende? Sí. O incluso Sí. o hasta lo pueden usar sin borde, por ejemplo. Podrían, por ejemplo, bueno, acá parece que ni tendría borde, porque como le puse el mismo color de fondo a esto que el color de borde, parece que adentro no tendría borde. Pero es que son formas distintas de manejarlo, ¿sí? Y quedan mucho más prolijas. Fíjense que no es complicado. Es más organizado, porque si ustedes van pegando ya dentro de la tabla, no se les mezclan los textos, porque ya están todos separados uno de otro, ¿sí? Bueno, y la otra opción, bueno, acá esto hice con tabla de 3 columnas, ¿sí? La otra opción, que me parece a mí la que a mí me parece, no quiere decir que la que tenga que usar, pero la que a mí me parece más prolija, es usar una tabla, insertar una tabla. Vamos a hacerlo con los siguientes elementos, ¿sí? Vamos a insertar una tabla, pero con 2 columnas. Entonces, la columna de la izquierda, vamos a poner tanto el título como la definición, una cosa debajo de la otra, después me quedo al revés. El título y abajo la definición. Y a la derecha vamos a poner, en este caso, la tablet, ¿sí? Y ahí podríamos, por ejemplo, separar esto un poquito. Y después, bueno, vamos a agregar otra fila, vamos a hacer alguno más. La voy a pasar a la otra hoja, a la tabla, así queda más prolijo. Tablet, acá tenemos smartphone. Esto pueden seleccionar y pueden arrastrar adentro, pueden cortar y pegar, eso no, como ustedes quieran, ¿sí? Eso funciona, no hay mucho drama. Vamos a poner esto centrado, esto también centrado. A mí particularmente esta me parece que es la que mejor y más fácil, y más prolija y menos espacio ocupa. La que queda más prolija, la que queda mejor y la que menos espacio ocupa. Por supuesto, depende del tamaño. Acá vamos a depender mucho del tamaño de las imágenes, ¿sí? Pongámosle, hagamos una más, para que quede completa, ya que estamos.
Bien, y acá podemos trabajar con lo mismo que habíamos trabajado en los ejemplos anteriores, ¿sí? Podemos trabajar con bordes, podemos trabajar con sombreado. No sé, por ejemplo, pensemos que podemos trabajar con a ver, tiene una idea, podemos trabajar con un sombreado celestito de este lado, o bueno, del color que sea, pongámosle otro color porque siempre termino trabajando con celeste. Amarillo. Amarillo va a quedar medio resaltado, pero vamos a suponer que hagamos un naranjita claro como para tirar, para hacer otro color nomás. Estos naranjas de acá son horribles. Pero bueno, acuérdense que tienen desde acá de más colores, vamos a usar estos más claritos, que ya que estaban buscando por el lado del amarillo. Pongámosle que usamos ese, ¿sí? ¿Se entiende? No es muy lindo el color, pero bueno. Después agarremos la tabla y vamos a cambiarle los bordes. Vamos acá a bordes y sombreado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar y vamos a ponerle un borde afuera. Vamos a hacerle un color medio naranja, más oscuro, que se vea. Este, por ejemplo. Le vamos a poner, si quieren le ponemos un borde medio grueso, ¿sí? También tienen acá bordes, en algunos casos le van a aparecer acá, ven, van a tener bordes dobles y todo, si le quieren poner a la tabla, ¿sí? Pueden poner bordes dobles tranquilamente. Y por ejemplo adentro no le voy a poner borde en este caso, y lo voy a hacer así, ¿sí? Lo que se puede hacer, que por ahí algunos no saben, es, hay una parte acá en las celdas, déjenme ver dónde estaba, hay una parte donde ustedes pueden hacer que las celdas se separen unas de otras. Acá, en presentación tiene que estar acá en la parte de tamaño de celda. Opciones debería ser. Acá, espaciado entre celdas. Esto me permite que yo, por ejemplo, pueda poner que las celdas se separen una de otra 1 milímetro, por ejemplo. Entonces va a quedar... las celdas quedan como separadas, ¿ven? Ajá. Como que son cosas distintas. Incluso hasta le puedo poner borde, pero va a quedar la separación. Va a quedar como un borde doble. Fíjense, si yo ahora me voy acá a los bordes, me perdí, diseño, borde, acá. O bueno, en la parte de inicio también está los bordes como veníamos trabajando hoy, borde y sombreado. Supongamos que le hago un bordecito interno más finito. Fíjense cómo queda. ¿Ven? Que quedan como separadas, como puros cuadritos por separado. ¿Ven? Ujú. Y hasta tranquilamente, si quieren hacer otra cosa que a veces es interesante, pueden... Estoy jugando con el tema del diseño, que siempre les hincho la pelota con eso y que me parece que es una de las cosas que más me interesa que le den bola. Este Esto, por modelo ejemplo... lo vas a dejar en Classroom para seguirlo. ¿Cómo? Si Que este si vas a modelo lo dejar el vas a modelo. dejar, ¿Que si voy a dejar qué? el modelo de No, lo que estás haciendo. les dejo la clase. Le subo el video. Ah, Claro, él la deja grabada, como hizo con la El clase video, anterior. el video yo se lo subo, sí, no hay problema. Fíjense, por ejemplo, podemos hacer esto, ¿eh? Que tengan, por ejemplo, saltear un color cada uno. Colores distintos, ¿eh? Acá en naranja no se nota mucho, pero por ejemplo, si yo lo hiciera en celestes, olvídense de los bordes, ¿no? Pero si yo lo hago en Sí, celeste... pero no mezclemos colores porque va a quedar muy... No. muy Por eso yo soy de la idea de seguir una misma línea de color. Pero ven, por ejemplo, ahí podemos notar o pueden trabajar Profe, con... vos sos fanático del celeste, del azul, sos fanático de No, esos porque yo lo colores. hago porque se ven, porque son colores que se nota la diferencia mucho. O por ejemplo, o fíjate o con el verde que veníamos trabajando arriba, vamos a probar. Usamos un verde más clarito y un verde más oscuro. Pasa que con el naranja parece cualquier cosa, pero... ¿Ven? Lo pueden ir manejando así. Uno clarito, uno más oscuro. Uno más clarito, uno más oscuro. Y también van quedando lindos porque queda prolijo. Es más, pueden usar si ustedes quieren, por ejemplo, para definir los dispositivos de la compu, una tabla, por ejemplo, en colores naranja, ¿sí? Después, no sé, cuando quieren trabajar con la PC, una tabla en colores verdes, por ejemplo. Después tienen los periféricos, pueden trabajar en lila, o sea, tienen a gusto de ustedes. Yo prefiero las tablas con unas tonalidades sobre un mismo color. No, así como dijo Agostina, no me gusta esto de mezclar naranja con verde, queda espantoso. O sea,
salvo que sean dos colores que peguen, ¿sí? Pero por ahí soy más de la idea de seguir una misma línea de color, como teníamos en el caso así de los naranjas, o de lo que habíamos usado acá arriba, por ejemplo, ven en los verdes. ¿Entiendes? Bueno, entonces la idea básicamente es que hagan eso. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen dispositivos informáticos y definen los dispositivos. Después, supongamos que acá, en este caso, empiezan los componentes de la PC. Bueno, yo le pongo, por ejemplo, CPU. ¿Tá? Y acá pongo los componentes de CPU. Después tengo como título. ¿Cuál era el otro? Era periféricos. Periféricos. Después de periféricos tenemos periféricos. O por ejemplo, entrada. O directamente pueden poner periféricos de entrada y así por separado, ¿sí? Esto es más o menos lo que tienen que hacer. ¿Se entiende? Tienen que hacer una tabla para cada uno de los títulos que tenemos y dentro de la tabla definir cada uno de los componentes que aparecen. Son muchos, el trabajo va a llevar hojas, va a llevar varias hojas. No se preocupen si una tabla se corta a la mitad, porque por ahí, si la tabla se hace largo, va a seguir en la otra hoja. Una ventaja también que tienen las tablas es que siempre se va a quedar, a toda una celda va a quedar junta. O sea, si la celda no entra en una hoja, se va a pasar completa a la otra hoja, no un pedazo. En cambio, si ustedes lo hacen como yo mostré al principio, hay veces que le va a pasar que va a quedar un pedazo de párrafo en una hoja, la imagen en la otra, y se les va a complicar mantenerlo junto y que no se desordene, ¿sí? Con esto es re fácil ordenarlo. Usando tablas no se desordena nunca esto. A menos que ustedes lo saquen arrastrando, esto queda ordenadito siempre. Y queda siempre prolijo. ¿Se dan cuenta? Sí. Y bueno, y más que nada, esto ya es una cuestión de diseño, que es con lo que siempre jodo, digamos. O sea, acá la idea es conocer cuáles son los dispositivos, qué son cada cosa, como mínimamente que tengan una idea y lo conozcan, y después, bueno, como siempre vengo diciendo, de lo que más me interesa en todo el año, se lo vengo diciendo desde las primeras clases, lo que más me interesa en todo el año es la prolijidad y que le pongan gana y diseño y presentación a las cosas que hacen. Y eso después se recontranota, porque después me encuentro con los profesores que dan en sexto, por ejemplo, y ya llegan a sexto y dicen, che, lo de sexto está re bien, hacen las cosas re prolijas, no tenés que decirle nada, y porque yo ya le vengo machacando 2 años enteros. Así que bueno, no tengo mucho más para decir. Les quería mostrar esto, darles idea de cómo lo pueden hacer al trabajo para que no se les complique, porque es largo, porque les va a llevar varias hojas, les va a llevar 5 o 6 hojas tranquilamente. Y por supuesto, otra cosa que tienen que agregar es lo mismo que veníamos trabajando antes, encabezado y pie de página, una carátula al principio, y bueno, mantener, obviamente, algo que es lógico y que no hace falta ni que lo diga, es que si vamos a trabajar acá con un tipo de letra, que este sea la misma, que este sea la misma, ¿sí? Si acá tenemos un tipo y tamaño de letra, que este sea el mismo, este sea el mismo, ¿ok? Así vamos Sí. a lo que voy es, si acá vamos a trabajar con letra, no sé, vamos a trabajar con esta letra, no sé, por ejemplo, que todos trabajen que todo trabaje con la misma, eso, ¿sí? Acá ni me la cambia, estaría bueno que me la cambie la letra. Ahí, por ejemplo. ¿Tá? Que sean todos iguales. Y lo mismo, si vamos a poner un color, que todos tengan el mismo color. Y fíjense que otra cosa que está buena de las tablas es que como yo puedo seleccionar una columna entera, puedo cambiar todo lo que es, en este caso, todo lo que es título igual, y en este caso todo lo que es texto lo puedo cambiar de una sola vez. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá yo lo escribí así nomás, pero acá estaría bueno que, por ejemplo, ustedes agarren el título este y lo pongan, no sé. Supongamos que fuera para poner algo, ¿no? Por ejemplo, en color rojo, en un tamaño un poquito más grande. ¿Sí? Y en el tipo de letra que ustedes quieran. ¿Sí? Lo pueden poner así alineado arriba, o lo pueden, como les mostré hoy, alinear al medio, para que quede. A mí me gusta más así, me gusta más alineado al medio. Lo he puesto ahí. Y después, por supuesto, si el texto se hace largo, tranquilamente, dentro de la celda también pueden justificarse los textos, etc. ¿Sí? Eso pueden trabajar como ustedes quieran. Tengan en cuenta siempre acá que el tamaño de esta columna
si ustedes pusieron todas las imágenes, después lo pueden cambiar y hacerlo lo más chico posible según la imagen. No se va a achicar más que el mínimo necesario, digamos. Si yo esta columna yo la voy a poder agrandar, pero yo la voy a poder achicar hasta un mínimo nomás. Va a haber un punto a partir del cual no se va a mover más, que tiene que ver con la imagen más ancha que tenga. ¿Sí? Por eso traten de establecer, ustedes pueden controlar acá, en la parte, cuando ustedes seleccionan una imagen, en la parte de, acá, en la parte del formato de la imagen, acuérdense que ustedes acá pueden chequear qué alto y qué ancho tiene la imagen, como para tener una idea. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren que todas las columnas, las filas les salgan del mismo alto, bastaría con poner que todas las imágenes tengan, por ejemplo, 3 centímetros. Si yo hago que todas las imágenes tengan 3 centímetros de alto, yo voy a lograr que todas las celdas sean exactamente de 3 centímetros. Profe, ya quedan 40 segundos. ¿Sí? Si se corta, nos volvemos a conectar. Por mí no sé si alguien tiene alguna consulta. Ya No entendí quería todo. mostrarles Lo esto. estuve probando en Word y es bastante sencillo. ¿Sí? Es fácil, es Sí, re no fácil. es tan complicado. Chicos, bueno, la idea es así. Terminen lo del esquema, empiecen con esto y la clase que viene, la semana que viene vemos. Si quieren que nos conectemos o no, la idea sería que me consulten o si me quieren mostrar o preguntar algo respecto de esto. ¿Sí? No les voy a dar otra cosa más. Esto sería lo del esquema y esto.